Durante muchos años, Buenos Aires fue vista como una excepción dentro de América Latina, mientras otras ciudades de la región enfrentaban crisis recurrente, inflación crónica y economías frágiles. La capital argentina proyectaba una imagen de estabilidad, modernidad y progreso. Sus avenidas amplias, su arquitectura inspirada en Europa y una clase media numerosa reforzaban la idea de que allí las cosas funcionaban de otra manera. Para millones de personas, Buenos Aires no solo era una ciudad, era una promesa de futuro. Esa promesa, sin embargo, estaba construida sobre una base mucho más frágil de lo que parecía. La historia económica de Buenos Aires no es la historia de un colapso repentino, sino la de un error que se fue acumulando lentamente, casi de manera invisible. Un error que nació de buenas intenciones, se sostuvo con decisiones políticamente cómodas y terminó explotando cuando ya no quedaban márgenes para corregirlo. Para comprender cómo Buenos Aires llegó a ese punto, es necesario entender el contexto que marcó la relación de la ciudad con el dinero. Durante décadas, Argentina convivió con una inflación elevada que afectaba directamente la vida cotidiana. En Buenos Aires, eso significaba salarios que perdían valor rápidamente, ahorros que se evaporaban y una constante sensación de incertidumbre. El dinero dejaba de ser una herramienta confiable. Planificar el futuro se volvía casi imposible. Ese desgaste creó una necesidad social profunda: estabilidad. La población de Buenos Aires, especialmente su clase media, ansiaba previsibilidad. No buscaba enriquecerse de un día para otro. Buscaba algo mucho más básico: al saber que su dinero mantendría valor. Ese deseo colectivo preparó el terreno para la adopción de un modelo económico que prometía exactamente eso. A comienzos de la década de los años 90, Argentina implementó un sistema que cambiaría por completo la vida económica de Buenos Aires. La convertibilidad fijó el valor del peso argentino al dólar estadounidense en una relación directa y rígida. Un peso equivalía a $1. La medida tuvo un impacto inmediato y profundo. La inflación cayó de forma drástica. Los precios dejaron de cambiar constantemente. El dinero volvió a ser una referencia estable. Para los habitantes de Buenos Aires, el cambio fue casi inmediato. El consumo se reactivó. El crédito comenzó a fluir. Los bancos recuperaron depósitos. La ciudad entró en una etapa de normalidad que no se veía desde hacía décadas. Viajar, ahorrar y planificar volvió a ser posible. Durante esos primeros años, el modelo fue percibido como un éxito indiscutible. Pero aquí comienza a gestarse el error central de esta historia. La estabilidad que vivía Buenos Aires no estaba acompañada por una transformación estructural equivalente. La economía no se volvió más productiva al mismo ritmo que se volvía más estable. El sistema dependía de algo muy específico y muy peligroso: una entrada constante de dólares y un endeudamiento creciente para sostener esa paridad fija. Mientras el contexto internacional acompañó, el modelo resistió. Sin embargo, cada vez que los mercados globales se tensaban, el equilibrio se volvía más frágil. Para mantener la paridad entre el peso y el dólar, el Estado necesitaba reservas suficientes y disciplina fiscal. Pero con el paso del tiempo, los desequilibrios comenzaron a acumularse. El gasto público crecía más rápido que los ingresos. La deuda aumentaba. Las exportaciones perdían competitividad porque un peso fuerte encarecía los productos argentinos en el exterior. Buenos Aires seguía funcionando. Las luces seguían encendidas. Los comercios seguían abiertos. Pero debajo de esa apariencia de normalidad, el sistema empezaba a mostrar signos de agotamiento. El verdadero error fue confundir estabilidad nominal con solidez real. En lugar de corregir los desequilibrios a tiempo, se eligió sostener el modelo a cualquier costo. Ajustar implicaba asumir costos sociales inmediatos, y esas decisiones fueron postergadas una y otra vez. Con el paso de los años, la convertibilidad dejó de ser solo una política económica. Se transformó en un símbolo político. Representaba el orden recuperado después de décadas de caos inflacionario. Cuestionarla se volvió casi un tabú. Y cuando una política económica se vuelve intocable, pierde su función original y se convierte en una trampa. Hacia finales de la década de los años 90, el contexto internacional comenzó a cambiar. Crisis financieras en otras regiones del mundo redujeron el flujo de capitales hacia economías emergentes. Para un sistema que dependía de esa entrada constante de dólares, el impacto fue profundo. Los inversores comenzaron a dudar. Las tasas de interés subieron, el crédito se encareció, la actividad económica empezó a enfriarse lentamente. En Buenos Aires, los efectos no se sintieron de inmediato de forma espectacular. No hubo un colapso visible al principio. Lo que ocurrió fue más silencioso, y por eso mismo, más peligroso. El desempleo comenzó a crecer. Pequeñas y medianas empresas
empezaron a cerrar. Sectores industriales perdieron competitividad frente a productos importados más baratos. Pero los precios seguían estables y el peso mantenía su paridad con el dólar. Para muchas personas, la contradicción no era evidente. Ese fue uno de los momentos más críticos de la historia económica de la ciudad. Mientras los indicadores sociales empeoraban, la sensación de estabilidad monetaria seguía intacta. El sistema parecía sólido, aunque ya no lo era. La confianza comenzó a erosionarse lentamente, y cuando la confianza se pierde, el dinero deja de cumplir su función más importante. La confianza es frágil. Puede tardar años en construirse y apenas unos días en desaparecer. En Buenos Aires, nadie lo entendía del todo en ese momento, pero el sistema económico ya estaba entrando en una zona peligrosa. No era una crisis visible, todavía no. Era algo peor. Era la sensación silenciosa de que algo no estaba bien, aunque nadie pudiera señalar exactamente qué. Las conversaciones comenzaron a cambiar. En cafés, en oficinas, en reuniones familiares, el tema del dinero volvió a ocupar el centro de la escena. Personas que durante años habían confiado plenamente en los bancos empezaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Y si el sistema no aguanta? ¿Y si el dinero no está realmente ahí? Al principio, eran dudas aisladas, comentarios sueltos, pero esas dudas comenzaron a multiplicarse. Cuando la economía entra en esta fase, ocurre un fenómeno muy particular. No hacen falta hechos concretos para que el miedo avance, basta con la percepción. Y en Buenos Aires, esa percepción empezó a instalarse con fuerza. Algunos retiraban pequeños montos por las dudas, otros movían ahorros a dólares. Los bancos observaban el comportamiento con atención, intentando transmitir calma, pero la calma ya no dependía de los discursos, dependía de la confianza. Y la confianza estaba resquebrajándose. El sistema financiero funciona sobre una verdad incómoda que casi nadie menciona. Los bancos no tienen todo el dinero disponible al mismo tiempo. Operan bajo la lógica de que la mayoría de las personas no retirará sus ahorros de manera simultánea. Mientras esa creencia se mantenga, el sistema funciona. El problema surge cuando demasiadas personas deciden hacer lo mismo al mismo tiempo. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en Buenos Aires. Las filas frente a los bancos no aparecieron de un día para otro. Primero fueron discretas, luego se hicieron más largas, más tensas. A las miradas ya no eran tranquilas, eran de preocupación, de urgencia. Personas mayores, trabajadores, pequeños comerciantes, todos esperando acceder a algo que hasta ese momento habían dado por garantizado, su propio dinero. En ese punto, el error económico dejó de ser abstracto. Se volvió físico, invisible, doloroso. El sistema que había prometido estabilidad absoluta, ahora mostraba su rostro más cruel. Para depósitos bancarios, el dinero seguía existiendo en las cuentas, pero ya no podía usarse libremente. Era evitar un colapso total. Las autoridades tomaron una decisión que cambiaría para siempre la relación de Buenos Aires con el dinero. Se impusieron restricciones al acceso a los. La reacción fue inmediata. La ciudad entró en shock. Para millones de personas, fue como despertar en una realidad paralela. Trabajaban, cobraban salarios, pero no podían disponer de sus ahorros. Comercios comenzaron a rechazar pagos. La economía cotidiana se paralizó. La sensación de pérdida fue devastadora, incluso para quienes todavía tenían recursos, porque el mensaje era claro. El sistema ya no protegía a nadie. Las calles de Buenos Aires se transformaron. La tensión se sentía en el aire. El ruido habitual de la ciudad fue reemplazado por protestas, discusiones y una incertidumbre que se colaba en cada rincón. La confianza, ese elemento invisible que sostiene toda economía, se había roto. Y cuando eso ocurre, no hay medida técnica que pueda revertirlo rápidamente. Aquí ocurre una de las reviravoltas más duras de esta historia. El modelo que había sido defendido durante años como la solución definitiva, se convirtió, de repente, en el problema central. La misma rigidez que había dado estabilidad ahora impedía cualquier salida ordenada. Ajustar era doloroso. No ajustar era imposible. Buenos Aires quedó atrapada en una encrucijada sin soluciones simples. Lo más impactante fue cómo el colapso afectó a quienes menos lo esperaban. La clase media, acostumbrada a cierta seguridad, fue una de las más golpeadas. Personas que habían ahorrado durante décadas vieron desaparecer proyectos de vida enteros. Jubilaciones, estudios, emprendimientos, todo quedó suspendido en un limbo financiero. El dinero había dejado de cumplir su función básica, dar previsibilidad. Y mientras esto ocurría, algo mucho más profundo se estaba rompiendo. No era solo una crisis económica, era una crisis de sentido. La gente dejó de creer, dejó de confiar, dejó de asumir que las reglas eran estables. Buenos Aires cambió en ese momento.
aunque muchos no lo notaron de inmediato. La ciudad comenzó a relacionarse con el dinero desde el miedo, no desde la planificación. Este es el punto en el que muchas historias económicas se detienen. Pero esto no, porque el verdadero impacto del error no terminó cuando la crisis pasó. Sus consecuencias se extendieron durante años. La desconfianza quedó instalada. El dólar se convirtió en refugio psicológico. El sistema bancario nunca volvió a ser visto de la misma manera. Cada decisión económica futura estuvo condicionada por ese recuerdo. Y aquí aparece la pregunta más inquietante de todas. Si este error fue tan evidente después del colapso, ¿por qué no se corrigió antes? La respuesta es incómoda, porque mientras el sistema parecía funcionar, nadie quiso ser quien encendiera la alarma. Porque corregir a tiempo exige asumir costos políticos, sociales y económicos que pocos están dispuestos a enfrentar. Buenos Aires no cayó por un solo error aislado, cayó por una suma de decisiones postergadas, advertencias ignoradas y una fe excesiva en que la estabilidad podía sostenerse sin bases reales. Y esa es la parte más peligrosa de esta historia, porque no es exclusiva de una ciudad ni de un país. Es un patrón que se repite una y otra vez. Entender cómo Buenos Aires llegó hasta aquí no es un ejercicio de nostalgia ni de juicio. Es una advertencia, porque cuando una ciudad pierde la confianza en su propio sistema económico, el colapso no comienza en los mercados, comienza en la mente de las personas. Y una vez que eso ocurre, no hay discurso que lo detenga. Si esta historia te resulta familiar, no es casualidad. Muchas ciudades han caminado por el mismo borde. Algunas lograron retroceder a tiempo, otras no. Y las que todavía parecen estables, deberían prestar atención. Porque los errores económicos no avisan cuando van a explotar en sol. Dejan pistas, y casi siempre, esas pistas son ignoradas. Después del colapso inicial, Buenos Aires no volvió de inmediato a la normalidad. De hecho, durante mucho tiempo, no volvió en absoluto. La crisis no terminó cuando se levantaron las restricciones bancarias, ni cuando el sistema encontró una salida técnica. El daño ya estaba hecho. El error económico había dejado algo mucho más profundo que números en rojo. Había dejado una herida psicológica colectiva. En los meses siguientes, la ciudad vivió una transformación silenciosa. Las reglas no escritas cambiaron. Ahorrar dejó de significar confiar en un banco. Para muchos, el dinero pasó a esconderse, bajo colchones, en cajas fuertes improvisadas, en monedas extranjeras. El sistema financiero perdió su rol central en la vida cotidiana, no porque dejara de existir, sino porque dejó de ser creíble. Buenos Aires comenzó a funcionar con una lógica distinta. El comercio se adaptó como pudo. Aparecieron mecanismos informales de intercambio. El efectivo volvió a dominar. La economía se volvió defensiva. Cada decisión financiera estaba marcada por una pregunta que antes casi nadie se hacía. ¿Y si vuelve a pasar? Esa pregunta se convirtió en una sombra permanente. Incluso cuando algunos indicadores comenzaron a mejorar, la desconfianza no desapareció. La memoria económica es persistente. Las personas recuerdan dónde estaban cuando perdieron el acceso a su dinero. Recuerdan la sensación de impotencia. Y esas experiencias no se borran con discursos ni con promesas de estabilidad futura. Aquí aparece una de las consecuencias más duraderas del error. Buenos Aires no solo perdió dinero, perdió tiempo, perdió oportunidades, perdió proyectos. Durante años, la ciudad se movió con cautela extrema. La inversión tardó en volver. El crédito se volvió caro. El crecimiento fue irregular. El sistema intentaba recomponerse, pero lo hacía sobre una base de miedo. Mientras tanto, fuera de Buenos Aires, otros observaban. Economistas, gobiernos, instituciones financieras analizaban lo ocurrido como si fuera un caso de estudio. Se hablaba de decisiones técnicas, de modelos fallidos, de ajustes tardíos, pero dentro de la ciudad, la experiencia era mucho más simple y brutal. Para la gente común, la lección fue clara: el sistema puede fallar, y cuando falla, nadie está completamente protegido. Ese es el punto donde la historia de Buenos Aires deja de ser local y se vuelve universal. Porque el error que hundió a la ciudad no depende de una cultura específica ni de un momento histórico aislado. Depende de algo mucho más humano: la tendencia a sostener lo insostenible mientras todo parece funcionar. La resistencia a corregir a tiempo. La ilusión de control. Muchas ciudades han repetido este patrón, algunas con monedas distintas, otras con sistemas financieros diferentes. Pero el núcleo del error es el mismo: creer que la estabilidad visible es suficiente. Creer que mientras no haya caos, no hay problema. Creer que las señales de alerta pueden ignorarse sin consecuencia. Buenos Aires fue un recordatorio brutal de que la economía no se sostiene solo con reglas técnicas. Se sostiene
con confianza. Y la confianza no se decreta, se construye lentamente y se destruye con facilidad. Una vez rota, puede tardar generaciones en recuperarse. Hoy, la ciudad sigue de pie, sigue siendo vibrante, creativa, llena de vida, pero ya no es ingenua. A la relación con el dinero es distinta, más defensiva, más desconfiada. Cada crisis global, cada cambio en el contexto internacional, reactiva viejos temores. El pasado no se fue, solo quedó en silencio. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. Los errores económicos rara vez desaparecen por completo. Se transforman en memoria, en hábitos, en decisiones cotidianas. Buenos Aires aprendió esa lección de la forma más dura posible. Esta historia no termina con una solución perfecta. No hay final feliz inmediato, porque las crisis económicas reales no funcionan así. Dejan marcas, cambian comportamientos, redefinen ciudades enteras. Y entender cómo ocurrió todo esto no es solo un ejercicio de análisis, es una advertencia. Porque cuando una ciudad confía demasiado en un sistema que parece sólido, pero no lo es, el colapso no avisa, no llega con ruido. Llega en silencio, y cuando finalmente se hace visible, ya es demasiado tarde. En punto, el error económico que hundió a Buenos Aires ya no podía ocultarse detrás de tecnicismos. La ciudad había cruzado una línea invisible. No se trataba solo de una crisis pasajera, ni de un problema de confianza temporal. El sistema había entrado en una fase en la que cada decisión empeoraba la siguiente. Cualquier intento de corrección implicaba costos inmediatos que nadie quería asumir, y cualquier intento de sostener el modelo profundizaba aún más el daño. La economía urbana comenzó a mostrar señales claras de asfixia. La actividad comercial cayó con fuerza. El consumo se desplomó. El desempleo aumentó de forma acelerada. Para una ciudad que dependía del movimiento constante de dinero, del intercambio diario, del crédito y del comercio, ese freno fue devastador. Buenos Aires seguía viva, pero funcionaba a medias, como un organismo que ya no respondía correctamente a sus propios estímulos. Aquí ocurre otra reviravolta clave de esta historia. Mientras la crisis se desarrollaba en las calles, dentro del sistema, se intentaban soluciones de emergencia, renegociaciones, anuncios, medidas parciales. Cada nuevo mensaje buscaba transmitir calma, pero lograba exactamente lo contrario. Porque cuando la confianza se rompe, las palabras pierden peso. La población ya no reaccionaba a promesa, reaccionaba a experiencias pasadas. Y la experiencia reciente había sido traumática. La fuga de capitales se aceleró. Quienes podían, sacaban recursos del sistema. Quienes no, quedaban atrapados. Esa desigualdad en la capacidad de reacción profundizó la sensación de injusticia. El error económico ya no era percibido como algo abstracto, sino como algo profundamente desigual. Algunos lograban protegerse, otros perdían todo. Y esa percepción fue uno de los combustibles más poderosos del colapso social que siguió. Buenos Aires se convirtió en el escenario de una crisis que ya no podía manejarse solo con herramientas económicas. El problema había superado el ámbito técnico, se había transformado en una crisis de legitimidad. La gente dejó de creer no solo en el sistema financiero, sino en las reglas en general. Y cuando eso ocurre, una ciudad entra en territorio desconocido. Las imágenes de ese periodo quedaron grabadas en la memoria colectiva. Calles llenas de tensión, comercios cerrados, protestas espontáneos, personas golpeando las persianas metálicas de los bancos, no solo por el dinero, sino por la sensación de traición. El sistema que había prometido seguridad había fallado en su función más básica, proteger. En este punto, es importante detenerse en una idea incómoda. El error que hundió a Buenos Aires no fue cometido en un solo momento, ni por una sola decisión. Fue el resultado de una cadena de elecciones que parecían razonables cuando se tomaron. El problema fue no reconocer a tiempo que el contexto había cambiado, que el modelo ya no respondía a la realidad, que insistir en sostenerlo solo agravaría la caída. Y aquí aparece la dimensión más peligrosa de este tipo de errores. Cuanto más tiempo se sostiene una política fallida,
más costoso se vuelve abandonarla. Buenos Aires quedó atrapada en esa lógica. Salir del sistema implicaba aceptar pérdidas enormes. Permanecer en él implicaba un colapso aún mayor. La ciudad quedó sin opciones buenas. Solo quedaban opciones malas y peores. Cuando finalmente el modelo se rompió, el impacto fue brutal. La moneda perdió valor. Los precios se dispararon. El poder adquisitivo cayó de forma abrupta. Para millones de personas, la vida cotidiana se volvió una lucha constante por adaptarse a reglas que cambiaban de un día para otro. El dinero volvió a ser impredecible. Exactamente aquello que el sistema había prometido erradicar. Este momento marca el punto definitivo en el que Buenos Aires deja de ser solo un caso local y se convierte en una advertencia regional, porque el patrón es reconocible. Primero, una promesa de estabilidad absoluta. Luego, una dependencia excesiva de factores externos. Después, la negación de los desequilibrios. Y finalmente, el colapso. Cambian los nombres, cambian las fechas, cambian las monedas, pero el mecanismo es siempre el mismo. Otras ciudades de América Latina observaron lo ocurrido con atención. Algunas ajustaron a tiempo. Otras repitieron errores similares. El caso de Buenos Aires se convirtió en un espejo incómodo. Un recordatorio de que incluso las ciudades más sofisticadas, con instituciones complejas y economías grandes, pueden caer si confunden control con solidez. Con el paso del tiempo, la ciudad aprendió a convivir con las consecuencias. El recuerdo del colapso se transformó en una especie de radar permanente. Cada crisis internacional, cada señal de inestabilidad, reactiva viejos temores. La economía se volvió defensiva. El dólar dejó de ser solo una moneda extranjera y pasó a ser un símbolo de protección psicológica. Pero quizás la consecuencia más profunda fue otra. Buenos Aires perdió la inocencia económica. Dejó de creer que existían soluciones mágicas. Dejó de confiar ciegamente en promesas de estabilidad eterna. Esa desconfianza, aunque dolorosa, se convirtió en una forma de aprendizaje. Un aprendizaje caro, demasiado caro. Y aquí está el punto final de esta historia. El error económico que hundió a Buenos Aires no fue simplemente una política equivocada. Fue la creencia de que el dinero podía controlarse sin enfrentar la realidad. Fue la idea de que el tiempo resolvería desequilibrios que solo podían corregirse con decisiones difíciles. Fue la ilusión de que mientras todo pareciera estable, no había peligro. La historia demuestra lo contrario. Cuando una ciudad ignora las señales, el colapso no llega con aviso previo. Llega cuando ya no hay margen de maniobra. Y cuando llega Redefine to Do, la relación con el dinero, con el sistema, con el futuro. Si esta historia resuena más allá de Buenos Aires, no es coincidencia, porque los errores económicos no pertenecen a una sola ciudad, son universales. Y entender cómo ocurrieron es el primer paso para reconocerlos antes de que sea demasiado tarde. Al final, el error económico que hundió a Buenos Aires no puede resumirse en una sola medida, ni en una sola decisión, ni en un solo momento histórico. Fue algo mucho más profundo. Fue una forma de pensar la economía. Fue la creencia de que la estabilidad podía sostenerse sin enfrentar los límites reales del sistema. Fue la comodidad de postergar decisiones difíciles mientras todo parecía funcionar. Buenos Aires pagó un precio altísimo por ese error. No solo en términos económicos, sino en términos humanos. Proyectos de vida quedaron truncados. La confianza se rompió. La relación con el dinero cambió para siempre. Y cuando eso ocurre, una ciudad ya no vuelve a ser la misma, aunque con el tiempo logre recuperarse en los números. Lo más inquietante de esta historia no es lo que ocurrió, sino lo familiar que resulta. Porque el patrón se repite. Se repite cuando se ignoran señales de alerta. Se repite cuando se confunde control con solidez. Se repite cuando se promete estabilidad eterna sin bases reales. Buenos Aires no fue la primera ciudad en cometer este error. Tampoco será la última. Entender lo que pasó no sirve para buscar culpables, ni para juzgar el pasado con la ventaja del tiempo. Sirve para algo mucho más importante. Sirve para reconocer los mismos mecanismos cuando vuelven a aparecer. Porque los errores económicos rara vez se anuncian como tales. Llegan disfrazados de soluciones, de promesas de tranquilidad momentánea. Hoy, muchas ciudades todavía caminan sobre ese límite invisible entre la estabilidad y el colapso. Algunas creen haber aprendido. Otras creen que esta vez será diferente. La historia de Buenos Aires demuestra que esa confianza excesiva suele ser el primer paso hacia el error. Las ciudades no caen de un día para otro. Caen cuando dejan de cuestionar lo que parece funcionar. Caen cuando el miedo a cambiar es mayor que el miedo a caer. Caen cuando la economía se convierte en un acto de fe y no en un sistema que se revisa, se corrige
y se ajusta a la realidad. Si algo deja esta historia es una advertencia silenciosa. El dinero es confianza. Y la confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar por completo. Entender cómo se rompe es la única forma de protegerla. Porque cuando una ciudad aprende esta lección demasiado tarde, el precio no se mide solo en cifras. Se mide en vidas afectadas, en oportunidades perdidas y en generaciones que cargan con las consecuencias. Y esta no es solo la historia de Buenos Aires. Es la historia de cualquier ciudad que alguna vez creyó que el colapso era algo que solo les ocurría a otros. Si quieres seguir entendiendo cómo errores económicos reales transformaron ciudades enteras, hay muchas historias más esperando ser contadas. En ese escenario comenzaron a aparecer comportamientos que, en condiciones normales, habrían parecido impensables. A finales de la década de los 90 y en los primeros años del nuevo milenio, la vida económica cotidiana de Buenos Aires empezó a transformarse de manera silenciosa, casi imperceptible al principio. Comerciantes que durante años habían aceptado cualquier medio de pago, comenzaron a rechazar algunos, no por ideología ni por estrategia, sino por miedo. Miedo a no poder reponer mercadería. Miedo a que el dinero recibido perdiera valor en cuestión de día. Miedo a quedar atrapados en un sistema que ya no ofrecía garantías claras. Las empresas, incluso aquellas con trayectoria y estructura, empezaron a improvisar. Los salarios dejaron de ser una certeza mensual y pasaron a fragmentarse. Pagos parciales, adelantos, demoras justificadas por la situación. No era mala voluntad. Era supervivencia. Cada actor económico buscaba ganar tiempo en un contexto donde el tiempo se había vuelto el recurso más escaso. Las familias, por su parte, reaccionaban como podían. Cualquier ingreso que llegaba era rápidamente transformado en bienes físicos. Electrodomésticos, alimentos no perecederos, dólares, cualquier cosa que pareciera más estable que el propio dinero local. La economía de Buenos Aires dejó de comportarse como un sistema coordinado y previsible. Se convirtió en una suma de decisiones individuales, tomadas bajo presión. Cada persona, cada comercio, cada empresa actuaba intentando protegerse, sin saber que ese mismo comportamiento colectivo profundizaba aún más el colapso. La lógica de confianza mutua, que sostiene cualquier economía urbana compleja, comenzó a desintegrarse. El crédito, que durante buena parte de los años 90 había sido uno de los motores invisibles del crecimiento porteño, prácticamente desapareció. Bancos que antes competían por ofrecer préstamos cerraron el grifo de un día para otro. Las condiciones se endurecieron. Las tasas se volvieron inaccesibles. Para miles de pequeños y medianos negocios, eso significó una sentencia casi inmediata. Sin financiamiento, sin consumo sostenido y sin previsibilidad, el margen de supervivencia se redujo drásticamente. El tejido productivo urbano empezó a romperse desde adentro, incluso en sectores que hasta entonces parecían sólidos y estables. Otro fenómeno clave se volvió evidente en ese periodo: la velocidad del deterioro. Durante años, los problemas se habían acumulado lentamente, camuflados detrás de indicadores que todavía parecían controlados. Pero cuando la confianza terminó de quebrarse, ya entrados los primeros años de la década del 2000, todo ocurrió a una velocidad brutal. Lo que antes se discutía en términos de meses, pasó a cambiar en cuestión de días. Las decisiones económicas dejaron de ser estratégicas y pasaron a ser defensivas. Buenos Aires entró en un estado permanente de reacción, donde cada jornada traía reglas nuevas y ninguna certeza duradera. Este punto es fundamental para entender por qué el impacto fue tan profundo. No fue solo la pérdida de valor del dinero, fue la pérdida de referencias. Las reglas dejaron de ser claras. Lo que era válido una semana dejaba de serlo la siguiente. Contratos, precios, acuerdos implícitos, todo quedó sujeto a revisión constante. En ese contexto, incluso quienes tenían información, experiencia o recursos enfrentaban enormes dificultades para anticipar el próximo paso. La incertidumbre se convirtió en la nueva normalidad para una ciudad que, pocos años antes, creía haber dejado atrás ese tipo de crisis de manera definitiva. La crisis también dejó al descubierto una verdad incómoda que suele pasar desapercibida en los análisis técnicos. La economía urbana depende más de la confianza que de cualquier indicador aislado. Cuando esa confianza desaparece, ningún control alcanza. Ninguna medida parcial resulta suficiente. Buenos Aires comprobó, en ese cambio de siglo, que los sistemas económicos no colapsan solo por errores matemáticos o desequilibrios contables, sino por errores de percepción, de tiempo y de decisión. A medida que la situación se prolongaba, el desgaste emocional comenzó a acumularse de forma silenciosa, pero persistente. El cansancio social se hizo evidente. No era solo enojo ni indignación,
era agotamiento. La sensación de vivir en una economía que exigía atención constante, desconfianza permanente y adaptación continua, terminó afectando la forma en que la ciudad se relacionaba consigo misma. El futuro dejó de ser una promesa y pasó a ser una incógnita que generaba más temor que expectativa. Ese desgaste explica por qué el colapso de Buenos Aires no terminó cuando algunos indicadores comenzaron a estabilizarse. Con el paso de los años, el daño ya estaba incorporado en el comportamiento colectivo, aun cuando ciertas variables mejoraron después de la crisis de comienzos de los años 2000. La memoria del error seguía presente. Cada decisión financiera cotidiana estaba atravesada por el recuerdo de lo ocurrido. La ciudad había aprendido, de la manera más costosa posible, que cuando un sistema falla, no basta con repararlo técnicamente, hay que reconstruir la confianza. Y eso, a diferencia de los números, no responde a calendarios ni a decretos.